Buenos días, muchas gracias. Felicitaciones a Ociner y en especial a su presidente por la organización de este evento que creo que es muy importante. Les confieso, no traje nada preparado, siempre tengo la costumbre, voy escuchando y voy acomodando lo que vaya saliendo y esta vez no ha sido diferente. Escuché dos temas que me parecen interesantes como reflexión, ¿ya? El ingeniero Jocama manejó un escenario de 10 años, de los últimos 10 años en los que se desarrolló Camisea y quizás 4 más y le agregamos la firma de contrato del 9 de diciembre del 2000 durante el gobierno de transición. El ingeniero Inchausti le dio una amplitud mayor porque lo contó desde el año 1981 en que el contrato se firmó. Creo que ambos términos son válidos. Si yo recuerdo cómo me involucré en energía y mi trayectoria en esto, el tema para mí se remonta hasta los años 60 en la Universidad de Ingeniería. Hubieron dos foros de energía que, si no me equivoco, fueron el año 64 y el año 66, y un saludo a la UNI que nos está escuchando, y esta parte es parte de la historia de la UNI, donde antes, muchos años antes de que ocurrieran casos o cosas como fue el tema del embargo petrolero del año 1973 con la guerra del Yom Kippur y la multiplicación, el salto violento de los precios del petróleo y el primer embargo petrolero en el mundo que cambió la historia y que hizo que el tema de energía pasase a ser un vocabulario o una palabra conocida, antes era totalmente desconocida. Entonces, en los años 60, en un centro de estudios y de pensamiento como era la UNI de esos años, ya se pensaba sobre el tema y se tenía un diagnóstico sobre la situación energética del país. Y lo que se decía en los años 60 decía, el Perú depende básicamente de dos fuentes de energía, de la hidroenergía y del petróleo. Y el petróleo tenemos el problema de que va a escasear, va a ser caro, y la producción del país está declinando. Entonces necesitamos urgentemente una fuente tercera de energía. En esos años 60, cuando yo escuché estos dos foros por primera vez, esa tercera fuente ya se había buscado anteriormente. Y hubo una comisión de energía nuclear y se intentó ir por el lado de la energía nuclear. La energía nuclear en América Latina recaló finalmente en Argentina. Argentina hizo su programa nuclear y el Perú no lo pudo hacer. Vistas las cifras, no lo hubiera podido hacer tampoco el Perú. Y después de eso, en los años 70, trabajando ya en Electroperú, me tocó estar al frente de un proyecto que debería abrir otra fuente de energía, que sería importante, el proyecto del carbón y el proyecto Alto Chicama. En los años 70, fines de los 70, 80, como profesor en la UNI, heredé de don Roberto Heredia Zavala, que había sido mi maestro, la cátedra que él dictaba, entre ellos el curso de energética. Y ahí analizábamos, siempre en el plano teórico, en el tema analítico, en el tema de las hipótesis, la situación de los balances de energía, no solamente en el Perú y en los países de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces yo tenía una idea bastante clara de qué se necesitaba como energía en el país y cuál era la estructura energética del país. El año 2000, lo recordábamos anoche con el ingeniero Juan Inchausti, yo había prendido el televisor y me preparaba a ver quién era el gabinete que iba a juramentar en el gobierno de transición. Inmediatamente salía volando a una reunión y él me llamó por teléfono, me dijo que me ponga un terno azul y que vaya a juramentar el cargo de ministro de Energía y Minas. Por las tardes el doctor Valentín Paniagua me entregaba los documentos de Camisea, me pedía que revise el expediente y me decía que el decreto supremo aprobando la firma de los contratos, porque las buenas pros ya habían sido otorgadas, estaba suscritos por los ministros salientes. En el caso de un ministro cesa cuando el anterior juramenta. Entonces era él como presidente y su gabinete era el gabinete que heredó hasta que tuviera su propio gabinete. Y me pidió que lo revise y me dijo, si están bien, firmo el documento y entonces la responsabilidad la toman los que se fueron. Pero si hay algo que ajustar, la responsabilidad la tenemos que tomar nosotros. Entonces esa misma tarde conversé
con los funcionarios y revisé una cifra que me dejó frío, ¿no? Eran las fórmulas de reajuste de precios. Todos los contratos tienen fórmulas de reajuste de precios y esa fórmula de reajustes de precios se remiten a una canasta. Y las cifras que se habían usado en esas canastas habían sido justamente la del periodo de precios más bajos en el petróleo, porque habían ocurrido una crisis rusa, una crisis europea, y los precios del petróleo llegaron a estar por debajo de $10 el barril. Entonces, tomando una muestra de ese periodo que representaba precios bajísimos, se firmaban precios de gas. Entonces, el precio del gas y los líquidos eran relativos a esos precios. Entonces, si esos precios hubieran sido hoy a $100, era 10 veces lo que costaba. Y ya en esos momentos el precio que se anunciaba que iba a tener Camisea para el mercado ya no era válido. Era un precio mucho más alto. Y en esas condiciones el contrato no se podía renegociar. Fueron días extremadamente tensos. En algún momento la gente que quería firmar los consorcios no querían renegociar. Tenían razón en el sentido de que habían sido un concurso y esas eran las reglas y quizás uno tendría que haberlas respetado. A mí me quedaba el hecho que era un nuevo gobierno que recién llegaba y que también yo tendría que asumir la responsabilidad de esos contratos y no lo iba a hacer en esas condiciones. Pero por otro lado, no quería que una vez más se vuelva a quemar el pan en la puerta del horno. Así que tras una negociación rápida y tensa, el 18 días, 9 de diciembre, se estaban firmando los contratos. Antes de esto habíamos tenido una visita de una delegación de distintas instituciones del Cusco, donde nos decían que no querían que se firmasen los contratos. Les dimos nuestros puntos de vista, se firmaron los contratos y en el Cusco declararon traidores al doctor Paniagua y a mí por haber firmado los contratos de Camisea. El doctor Paniagua me pidió que vaya al Cusco en algún momento y explique el tema para salir de esta situación. Yo hice algunos intentos, al tercero pude ir al Cusco, y me acuerdo en un salón bastante amplio, fueron 3 horas y media que les expliqué desde la A hasta la Z. Como les digo, yo el proyecto lo conocía bien. Olvidé mencionar que en la época de Daniel, cuando Daniel era ministro, me consultaron un par de veces. Una de las veces, cuando había ocurrido ya lo de la Shell, ya la Shell se había ido, y me pidieron una opinión, y me dejaron ver los documentos, y después de que vi los documentos y revisé los temas, la opinión fue que el gobierno hizo bien, que el gobierno hizo realmente bien. Y la otra cosa, cuando se firmó el contrato en el gobierno de transición, lo he dicho otras veces y lo puedo decir con toda tranquilidad, el trabajo que encontramos fue bastante bueno y el equipo profesional que encontramos en el Ministerio de Energía y Minas era eso, un equipo profesional de muy alta calidad. Entonces, con la tranquilidad de tener un marco regulatorio seguro que miraba los intereses del país, entonces los contratos se firmaron en esas condiciones. Después vino el tema de ir al Cusco, 3 horas y media explicándole a la gente desde la A hasta la Z. Al final, preguntas, casi no hubo preguntas. Tampoco hubo aplausos, tampoco hubo sonrisas. La mala noticia es que no podían encontrarle objeciones a lo que se había hecho. Pasaron los tiempos, en el año 2004 nos invitaron cuando se iba a firmar el contrato. El doctor Paniagua estaba en México, me llamó desde allí y me preguntó si sería conveniente que él fuese. Y yo le dije que claro, que el gran pasivo era, lo asumimos ahí, la responsabilidad la asumimos allí. Puede haber todo lo que se haya hecho antes, pero quien firme el contrato es quien asume la responsabilidad del tema. Años después, cuando lo han mencionado respecto a los temas de la Contraloría, he podido averiguar a través de los documentos, respondiendo a las preguntas de la Contraloría, sentado ahí frente a miembros de la policía que me hacían preguntas sobre qué había pasado en los contratos y donde querían que asumiese responsabilidades de lo que había sucedido desde el inicio del proyecto. O sea, terrible el tema, pero me sirvió para poder mirar todo el tema.
Lo más difícil en estos contratos es que hay intereses de dos partes, que ambos intereses son legítimos. Las empresas tienen un interés, tienen el interés de maximizar sus utilidades, y para ellos quizás el mejor esquema es una explotación rápida y una monetización rápida de las reservas, es decir, se saca los bienes rápidamente de tierra, se convierten en dinero, el dinero está en su propiedad y listo, un muy buen contrato cerrado. Para la nación no es ese el negocio. Yo no me siento feliz con ver hoy día que 50% de la producción de energía eléctrica salga de Camisea. Pienso que en eso hemos cometido un terrible error. La matriz energética tenía que cambiarse donde adolecía el Perú. El Perú adolecía en el sistema de transporte. La dependencia del petróleo estaba en el transporte, no en la electricidad. En la electricidad lo que hemos hecho es sacar a la hidro. En el transporte había que sacar al petróleo. En el transporte, en ese sentido, hemos avanzado bien. En la hidro, en la electricidad, me da miedo lo que hemos hecho. Porque si yo quiero contar los ciclos, Camisea fue la tercera fuente de energía que buscó el Perú por 50 años. Entonces, encontrar una respuesta le tocó no 10, no 30, le tomó 50 años. Y creo que eso es más o menos lo que duran estas cosas en el sector de energía. Los proyectos, si me pongo a hacer recuentos, 20 años es casi un periodo normal de desarrollo. Pasa con los proyectos gasíferos o petroleros, pasa con los proyectos hidroeléctricos. Entonces los plazos que tenemos que ver son plazos bastante largos. No podemos dar el lujo de equivocarnos, de cometer errores graves. Y si el país hoy día depende en 50% del gas natural, teniendo enormes recursos hidroeléctricos, está devorando lo que no es renovable, cuando debería usar primero lo renovable y usar lo no renovable complementariamente. Obviamente que eso tiene un efecto sobre las empresas, porque no van a poder monetizar con la velocidad que ellas quieran, y por eso es que hay una transacción, y por eso es que hay un marco regulatorio, y por eso es que hay contratos. Entonces, el paso por el Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de transición fue rápido, fue importante, pero el hecho de haber firmado los contratos me tuvo en guardia durante los 10 siguientes años, teniendo que responder multitud de preguntas y también advirtiendo sobre las cosas que habían pasado, porque si las cosas hubieran salido bien, el que llega al final es el que celebra. Si las cosas salen mal, el que firmó los contratos es el que asume las responsabilidades. Muchas gracias.